Y finalmente nada más quisiera yo terminar con otro dilema de esto, regresando a la perspectiva del Ejecutivo. En el trabajo se da por sentado que el Ejecutivo quiere remover a un juez recalcitrante para poner a uno afín a su proyecto. Y esto podría conllevar un costo intertemporal que no estás considerando, y es que si tú quitas al juez hoy, lo más probable es que tu sucesor va a quitar al juez que tú pusiste. Y una de las razones de ser de la Corte en la literatura norteamericana es una especie de guardián del pasado. Congela tus preferencias, tu política pública, llegan los panistas al poder y heredan una Suprema Corte priista, y hay muchos que sospechan que esta Corte se ha encargado de mantener el status quo priista en muchas circunstancias. Si tú remueves muchos jueces, estás de hecho atentando contra tu seguridad en el futuro. Entonces hay un dilema ahí en América Latina de por qué remover, o en Centroamérica y el Caribe, perdón, de por qué remover tanto, o quizás hay casos en los cuales esto no se ha hecho por un cargo intertemporal de este tipo, pero es una pregunta que creo que yo no sabría cómo contestar, pero creo que sería una posible línea de investigación. En todo caso es un trabajo pues extraordinario. Yo creo que esto va a dar lugar a, no sé si a un libro, porque realmente va a ser duda para mucho más que un paper. Entonces pues muchas felicidades. Muchas gracias, Emma. Bueno, no sé si a lo mejor quisieras hacer la participación de unos minutos y después abriéramos el foro a los estudiantes y a los demás miembros del público para participar. Sí, perfecto. Adelante. Bueno, primero voy a empezar con un tema que es similar tanto en Julio como en Eric, que es de por qué me concentro solamente en el presidente, ¿no? Tenemos también otro poder competente en todo eso. He hecho trabajos de campo en otros países como Ecuador y Bolivia, y lo que me he dado cuenta en realidad existen dos lógicas de manipulación. Hay países como Argentina donde el control y la manipulación de la Corte Suprema está dado básicamente por el presidente, mientras que hay otros países como es por ejemplo el caso de Ecuador, claramente donde la manipulación de la Corte no está dado por el presidente sino por el Congreso, más que nada por las reconfiguraciones en las coaliciones del Congreso. Entonces lo que yo creo es que existen dos lógicas diferentes o dos historias diferentes de cómo explicar la manipulación. En algunos casos está exclusivamente guiada por el presidente, que habría que ver si sucede en países donde tenemos hiperpresidencialismo, con presidentes con capacidades sumamente poderosas. Habría que ver si ese es el factor que explica por qué en algunos casos la manipulación sea por parte del presidente, pero lo que sí se ve, y también se ve mucho en América Central, que en varios países la manipulación de los jueces está dada no necesariamente por el presidente, sino por las coaliciones del Congreso. Y es por eso la alta inestabilidad de los jueces en la Corte, porque las coaliciones en el Congreso son aún más inestables que la del presidente, porque las coaliciones se cambian con más frecuencia en las elecciones. Entonces, eso es algo que tengo en mente y que estoy intentando modelar, cómo bajar esas dos lógicas diferentes y cómo explicar algunas salidas de los jueces por medio de manipulación de los presidentes, mientras que otras lleva una lógica más congresal, digamos. Así que el comentario que me dijeron me sirve mucho por saber que estoy pensando en esa dirección de que no necesariamente el presidente es el único que puede o tiene la capacidad de remover, sino que también existen otros poderes que están incluidos. Respecto a tu pregunta, Julio, de si realmente la Corte de América Central y Caribe ha tenido un rol trascendental, no he hecho mucho trabajo cualitativo, respecto a lo que dije, que he empezado a hacer, pero sí he visto casos llamativamente en donde las decisiones de los jueces declaran inconstitucional, por ejemplo, la remoción de un presidente cuando llegan los militares, y los militares por justamente esa decisión lo sacan. Sí han tenido sorprendentemente un rol, tal vez no el determinante o el mismo que puede llegar a haber tenido la Corte de Estados Unidos, pero sí han tenido dentro de sus posibilidades, digamos, un rol bastante activo en lo que es la declaración de normas inconstitucionales o de fallos en incidencia de política pública que ha tenido un impacto, digamos. Entonces yo sí creo que ha tenido, me parece un buen comentario de ejemplificar un poco, de rescatar un poco, valorar estas Cortes de América Central y del Caribe que han sido totalmente descartadas de los estudios, y decir, sí, por más que sean países chicos, por más que sean países inestables, las Cortes han tenido un rol trascendental a lo largo de estos años. Otro de estos comentarios, que también es algo que estamos intentando modelar con Aníbal, es esto de que salen los jueces y a quién entran, ¿no? Entonces, ¿a quién voy a apoyar? ¿A un cualquiera? ¿Me voy a quemar con el amigo? ¿O a quién voy a elegir? Existen diferentes lógicas de cómo llenar las vacantes. Lo que sucede en varios países, como por ejemplo el caso de Bolivia, que es el emblemático, es
como es muy difícil tener coaliciones que tengan el 2/3 de los votos, lo que sucede es esperar que se creen varias vacantes en la Corte y ahí generar el voteo, donde se dividen las vacantes. Y si tenemos 5 vacantes, el partido mayoritario va a nombrar 3, un partido minoritario va a nombrar 1 y otro partido minoritario va a nombrar el otro. Entonces lo que sucede ahí es, no importa a quién voy a votar, porque tanto en cuanto me apoyen a mi juez, que sea el juez con menos reputación o con más reputación, cada quien va a estar contento con su repartición. Entonces existen lógicas de llenar vacantes en donde frente a un bloqueo, a un deadlock en el Congreso, se tiene que esperar a llenar varias vacantes y hacer este sistema de voteo, mientras que en otros países existe más lo que es consensuación en el momento de designación. Entonces, de nuevo, existen diferentes lógicas en el momento de llenar la vacante, lo cual produce diferentes perfiles de la Corte Suprema en cada país. Porque si tenemos un sistema de voteo, el perfil de cada juez, digamos, va a depender del perfil que le quiera dar cada partido político. No necesariamente vamos a necesitar un juez súper prestigioso cuando cada partido logró su candidato. Y eso también tiene un impacto en la calidad, ¿no? El career de los jueces y la calidad también de los jueces, de las sentencias o de los fallos que pueden producir estas cortes. Respecto a tu pregunta de cómo mido lo de alineación ideológica, como es un periodo tan largo, una forma de poder controlar, lo que yo hago más o menos en mi tesis es considerar cuál era el poder político del presidente del Congreso, cuántos asientos tenía. Pero una base tan larga no existe esa información. Está a partir desde los 50, donde podemos saber cuántos asientos del presidente del Congreso tenía en el Senado. Entonces, eso es algo que me gustaría incluirlo, pero va a tener que ser menor que lo posible, lo cual no tiene nada de malo, ¿eh? Volviendo a este tema de por qué algo tan largo, digamos, tiene cosas positivas y negativas como algo tan largo. Lo positivo de algo tan largo para mí es dar a entender un poquito la imagen en general, y evidentemente por problemas de cómo conseguir datos eso va a llevar efectivamente en el futuro a reducir el marco temporal para poder incorporar más variables y poder llegar a un análisis un poco más minucioso, ¿no? Me interesaría mucho que me dijeras cómo podría incorporar en el caso este de estabilidad de la burocracia, ¿no? Me decía Julio, para poder... No sé indicadores de burocracia, pero seguro hay algo en las tareas de la CNG, ¿no? Y bueno, después me gustaría que me comentaras un poco más de cómo incluir controles a cambios de régimen de gobierno, porque la forma de controlarlo es si hubo o no cambio de gobierno, pero también podría haber otras formas de cuántos cambios ha habido a lo largo del tiempo. Creo que es algo interesante lo que estás proponiendo ahí, que puede arrojar un poco más de luz a la historia. Y por último, yendo a tu pregunta, Julio, si las instituciones funcionan o no funcionan, lo que me atrevería a decir es que tienen un impacto. Un impacto que la gente no... más importante que la gente esperaba. Las instituciones sí son importantes, diría. Ahora, ¿funcionan de la manera deseable? No sé, habría que intentarlo un poquito más, pero sí son relevantes para explicar la estabilidad de los jueces y hay que prestar un poco más de atención. Y tal vez, ya con un comentario más de incidencia de política pública, tal vez es ahí donde los políticos deberían intentar concentrarse más en fortalecer las instituciones, en las reglas de juego institucional que permita una estabilidad de los jueces. De acuerdo, gracias, Andrea. Muy bien, bueno, pues hay mucho sobre la mesa y a mí sí me gustaría pasar la palabra al público presente para hacer comentarios, preguntas, observaciones o aquello que les parezca, y antes les pediría que se presenten antes de hacer su intervención. Porque si no, yo también tengo alguna. A ver, ¿qué es el allá atrás y luego?